Buenas tardes, mi nombre es Wendy Mendoza, residente de primer año del posgrado de Ginecología y Obstetricia. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de genética molecular del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino constituye la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, con una incidencia de 500.000 de casos al año. Una de cada 10 mujeres muere por cáncer de cuello uterino al año en este país y en el mundo. Tiene el primer lugar en incidencia de tumores malignos. Es la primera causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres de 25 a 65 años y tiene una edad promedio de 50 años. El desarrollo del cáncer es un proceso complejo en etapas múltiples. Al parecer, en humanos deben alterarse 5 o 6 genes durante el desarrollo de un tumor maligno y otro par de genes durante el proceso de metástasis. Con el descubrimiento de los oncogenes y de sus formas normales, los protooncogenes, se ha podido explicar el cáncer a nivel molecular. Debido a que los oncogenes representan formas mutadas de genes celulares normales, ellos ofrecen una indicación clara de los blancos genéticos que se alteran por agentes cancerígenos. Los protooncogenes desempeñan funciones importantes para el crecimiento celular. Codifican para factores de crecimiento, receptores a dichos factores, transductores de señales y proteínas nucleares que actúan como factores de replicación o de transcripción, activando genes importantes en el crecimiento normal de la célula. Por otro lado, la existencia de genes que regulan de forma negativa el crecimiento celular está apoyada por una extensa literatura. Estos genes que regulan de manera negativa el crecimiento celular se llaman genes supresores de tumor o antioncogenes. Un antioncogen importante es el P53. Estudios epidemiológicos han indicado que un 50 a 60% de los tumores malignos poseen mutaciones en P53. Es decir, este es el gen que se encuentra más frecuentemente mutado en cáncer humano. Las mutaciones en el gen P53 se reflejan en una proteína con vida media larga que se acumula en la célula y que inactiva a la proteína P53. La acumulación de alteraciones genéticas, incluyendo inactivación de genes supresoras de tumores y activación de oncogenes y cambios en los mecanismos de apoptosis y adhesión celular, contribuyen a la base molecular para la progresión en multipasos del cáncer. El VPH es un virus ADN de doble cadena circular con cápside icosaédrica fuertemente ligado como factor causal del cáncer de cérvix con fundamento en evidencia epidemiológica y soporte biológico plausible. Existen más de 80 tipos distintos de VPH, de acuerdo a su asociación con lesiones preinvasivas y cáncer. De acuerdo a esto, se agrupan en alto, moderado y bajo riesgo, tomando en cuenta que los de alto riesgo son tipos 16, 18, 45 y 56. Los de moderado riesgo 31, 33, 35, 51 y 52. Y los de bajo riesgo 6, 11, 40, 42, 43 y 44. Siendo el VPH16 el responsable hasta en el 50% de todos los cánceres cervicales. Es importante mencionar que el genoma del VPH posee 8.000 bases de longitud y codifica 8 regiones de lectura abierta, que regulan la síntesis de proteínas tempranas, E1, E2, E5, E6, E7 y tardías L1 y L2, de acuerdo a su expresión durante el ciclo de vida viral.
Las secuencias reguladoras requeridas para la transcripción y la replicación del genoma viral se encuentran localizadas en una región no codificante denominada URR. La unión escamocolumnar del epitelio cervical es la zona más susceptible a la infección por VPH. De ahí que sea el lugar más frecuente hasta en un 90% de localización del carcinoma. El epitelio cervical exhibe una organización estratificada, en donde las células de la capa basal conservan la capacidad mitótica. Como resultado de la división celular, se da origen a dos células idénticas. Una de ellas migra al estrato inmediatamente superior para completar su diferenciación terminal y la segunda permanece en el estrato basal como célula de ciclado lento y de recambio. Al ocurrir la infección por VPH, el genoma viral es sintetizado en las células basales a partir de copias episomales, en donde una célula perpetuará la infección y aquella destinada al cambio de estrato epitelial presentará la expresión de genes tardíos, dando inicio a la fase vegetativa del ciclo de vida del VPH. Finalmente, el ADN viral es empaquetado en la cápside y los viriones son liberados para reiniciar un nuevo ciclo de vida. Cabe acotar que la diferencia en el riesgo para la progresión a carcinoma cervical radica en la persistencia de la infección y por ende a la integración del ADN viral al de la célula huésped. Los tipos de VPH de bajo riesgo tienden a permanecer como episomas, en tanto que los de alto riesgo se integran de forma covalente al ADN hospedero. En cuanto a la patogénesis del cáncer del cuello uterino, existe la infección por VPH de alto riesgo que condiciona la pérdida de las funciones de algunas vías de regulación celular. Las oncoproteínas VPH-E6 y VPH-E7 forman complejos e inactivan funcionalmente a las proteínas P53, que es la encargada de la reparación del ADN y la inducción de apoptosis cuando fallan los mecanismos de reparación, y RB, proteína supresora de tumor, respectivamente. Como consecuencia, y al igual que en otras malignidades no asociadas a la infección por VPH, las señales de transducción reguladas por estas proteínas son afectadas, a lo que contribuye a la inestabilidad genómica. El factor de crecimiento endotelial, VEGF, reconocido como uno de los inductores más importantes en la angiogénesis en muestras VPH16, está regulado negativamente por los oncogenes RAS, EGFR, RB, B2-HER2, CMYC y BSRC, los cuales se muestran sobreexpresados en esta patología, lo que es asociado en estadios tempranos con mal pronóstico y alto riesgo de metástasis. El gen BCL1 es capaz de unir a RB, sobreexpresarse y amplificarse, activado por el CSF1R. Igualmente ocurre con el gen BCL2, que protege contra la apoptosis y diferenciación, cuya sobreexpresión conduce al bloqueo de la apoptosis, lo que podría explicar la persistencia de la lesión y la inevitable evolución al carcinoma invasivo. Además de esto, se ha detectado aumento en la síntesis y actividad de proteasas capaces de degradar la matriz extracelular y por tanto aumentar la invasión. El potencial oncogénico de los VPH de alto riesgo reside en las oncoproteínas E6 y E7. En cuanto a la oncoproteína E6, esta codifica una proteína de 150 aminoácidos con propiedad transcripcional, que le confiere el potencial de inmortalización celular. Existen dos mecanismos asociados a la oncoproteína E6 que han sido implicados en la transformación e inmortalización del epitelio ante la infección por VPH,
y comprenden acciones sobre o independientes a P53. En lo que respecta a su acción sobre P53, la oncoproteína E6 promueve su degradación al reclutar el complejo enzimático que es necesario para la proteólisis, comprometiendo la señalización en el control del ciclo celular y favoreciendo a su vez la integración del ADN foráneo al de la célula huésped. Dentro de los mecanismos de acción independientes a P53, tenemos que la E6 posee la capacidad de interactuar con quinasas, incrementando la tasa de actividad mitótica al tiempo que degrada complejos proteicos, proteínas con dominios PDZ, localizados en la interfase citoesqueleto-membrana, que regulan el crecimiento, la proliferación, la polaridad y la adhesión celular. E6 también posee la capacidad de inducir actividad telomerasa, favoreciendo su estado persistente activo, contribuyendo a la inmortalización de las células epiteliales al mantener la longitud del telómero e incrementando el número de divisiones celulares. Otros oncogenes han sido recientemente ligados a los procesos de carcinogénesis inducida por E6, entre los cuales se encuentra la familia RAS, NOT1, que tiene que ver con procesos de maduración y diferenciación celular, y CMIC, entre otros, todos ellos asociados a la transducción de señales celulares y con expresión variable a lo largo de los distintos estadios de la patología cervical. En cuanto a la oncoproteína E7, es aquella que codifica una proteína de bajo peso molecular y que está compuesta por 100 aminoácidos organizados en 3 regiones conservadas, fundamentales para la unión y degradación de PRB, que es la familia PRB que actúa como supresora del crecimiento al controlar factores de transcripción requeridos para la replicación del ADN. La evidencia experimental sugiere que la unión E7 a PRB genera la síntesis en la fase S de ciclina A y E, favoreciendo de esta manera la progresión del ciclo celular, al tiempo que atenúa la actividad de los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas. E7 posee la capacidad de inducir inestabilidad genómica al generar un desbalance en la segregación cromosómica, como resultado de la inusual amplificación de los centrosomas y o disfunción de los centrómeros, estableciendo la aneuploidía característica. Finalmente, estudios recientes han encontrado que E7 posee la capacidad de interactuar con P600, fomentando así el crecimiento independiente del anclaje celular. El cáncer es una enfermedad compleja que surge ante las alteraciones genéticas que interfieren con las funciones celulares encargadas de regular la proliferación, apoptosis y envejecimiento. El daño subyacente al desarrollo del cáncer tiene la vía común de la perturbación en los mecanismos reparadores del ADN que permiten el acúmulo de mutaciones, fomentando el desarrollo al interior del tejido huésped de un clon genéticamente distinto, con capacidad de crecimiento indefinido, independencia a los factores de crecimiento, ausencia en la inhibición dependiente de celularidad y cambios en la organización del citoesqueleto. Solo el conocimiento de los mecanismos implicados en los procesos de carcinogénesis permitirá el avance y desarrollo de nuevas estrategias para derrotar este flagelo. Muchas gracias por su atención.